bajo la unción del Espíritu Santo, la palabra viva de Dios. Alabado es tu nombre, Dios mío, en esta hora. Gracias te doy por la oportunidad que me das, Dios de los cielos, en esta preciosa hora, desde este lugar, desde Pensilvania. Gracias te doy por esta oportunidad que me has concedido. Alabado es tu nombre, Dios mío. Gracias te doy por esta hora. Bendito es tu nombre, Dios mío. Agradeciendo la oportunidad de cada uno de los hermanos que están escuchando estos medios en esta hora. Vamos a meditar la palabra de Dios. Y está en el libro de San Mateo en el capítulo 5 y en el verso 1 hasta el 3 en adelante. La palabra de Dios lo vamos a leer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre Santo, gracias, Dios mío, por esta hora. Gracias te doy por haberme permitido, Señor, de estar hasta este lugar, Señor, desde Pensilvania, Dios mío. Señor, gracias por esta oportunidad y de meditar tu palabra, Señor, a esas vidas, Padre Santo. Lo hago con el propósito, Señor, porque así también me hablaste, Señor, Dios de los cielos. Gracias, Dios mío, porque delante de ti, Señor, Dios de los cielos, soy pequeño, Padre Santo. Ahora, también te pido respaldo a través de esta palabra, para que seas tú, Dios mío, que habla a esas vidas en diferentes lugares del mundo, Señor, Dios de los cielos. Gracias te doy, Dios mío. En esta hora vamos a meditar la palabra de Dios. La humildad, bajo el tema la humildad y no el orgullo. Hay un tema tan precioso, queridos hermanos, querido amigo que vas a escuchar estos medios. Déjame decirte, vamos a meditar esta palabra y realmente estamos en los tiempos ahora y Dios nos habla a través de esta palabra, pero también vamos hacia el tiempo en cuanto también Jesús hablaba y dice la palabra de Dios que había mucha multitud. Entonces era necesario que Jesús subía a un monte alto para predicar la palabra
de Dios, porque había mucha multitud. Pero déjame decirte también, de toda esta multitud, había mucha gente que tenía sed de la palabra de Dios, pero que también había mucha gente que solamente iban a ver qué es lo que pasaba y luego a murmurar como en tiempo ahora. Bendito es tu nombre, Señor. Entonces era necesario que Jesús hablaba estas palabras y les decía, dice la palabra de Dios, que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Lo que estaba hablando aquí Jesús es dichoso los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Gloria a Dios por esta palabra. Jesús hablaba una palabra poderosa, queridos hermanos. Jesús hablaba una palabra poderosa y les decía, es necesario de ser pobres en espíritu. O sea, es necesario de ser humilde. Gloria a Dios. Así que déjame decirte, esto es muy importante para la vida de los verdaderos cristianos. Esto es muy importante para la vida de aquel varón, para la vida de aquella mujer que medite esta palabra que Jesús estaba hablando. Literalmente está hablando sobre la humildad, sobre aquellos que verdaderamente tienen sed de la palabra de Dios, pero con un corazón sincero delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y por eso nos habla las bienaventuranzas, son las características que como el Hijo de Dios debe caminar delante de la presencia de Dios. Dios nos pide que seamos pobres en espíritu. O sea, Dios nos pide que realmente el hombre y la mujer sea humilde. Alabado es tu nombre. En otras palabras, podemos meditar esta palabra. El pobre significa tener necesidad. Porque déjame decirte, ahora hay mucha gente que realmente quizás tienen vehículos, quizás cuantas cosas que tienen. Y esta gente no son agradecidos delante de Dios. Pero la palabra de Dios dice que sean realmente pobres pero en espíritu, o que sean verdaderamente humildes y no orgullosos. Es lo que dice la palabra. Alabado es tu nombre, Dios mío. Porque realmente, déjame decirte, pobre en espíritu es que
realmente se reconoce que hay una necesidad de Dios, que realmente hay una sed. Bendito es tu nombre, Señor. Cuando el varón y la mujer tiene sed, tiene hambre de la palabra de Dios, es humilde delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios por esta palabra. Pero cuando el hombre tiene vanagloria, tiene orgullo, todo esto va camino hacia el infierno. Pero la palabra de Dios nos dice, dichoso, dice su palabra, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Cuando Jesús hablaba en el Sermón del Monte, hablaba sobre aquellos que realmente tienen sed de la palabra de Dios y que realmente sean sencillos, que realmente sean humildes delante de la presencia de Dios. Entonces Jesús hablaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Ahora en este tiempo existe vanagloria. Ahora en este tiempo existe cuánta cosa en el ser humano y Dios no se agrada de ellos. Pero la palabra de Dios nos habla y nos dice, dichoso aquel que es humilde, aquel que realmente se humilla delante de su Dios, pero que también exista un buen testimonio con sus vecinos, que también no solamente se dice ser cristiano dentro de la iglesia, sino que también delante de los ojos de Dios, en donde realmente sus pasos va caminando. Porque donde quiera que va el hombre, donde quiera que va la mujer, los ojos de Dios están en todos lugares. Alabado es tu nombre, Señor. Porque delante de los ojos de Dios, el orgulloso, el vanaglorioso, no es aceptado su oración. Pero cuando el varón es humilde delante de la presencia de Dios, Dios lo respalda. Dios escucha esa oración, querido hermano. Y por eso es necesario que el hombre esté a cuenta con su Dios, con su Creador. Es necesario que aquella mujer medite cómo está tu vida delante de la presencia de Dios. ¿Te has hecho un examen tú mismo? ¿Cómo caminas delante de la presencia de Dios? ¿Has meditado cuál es tu caminar? ¿Cuál es tu forma de ser? ¿O acaso solamente eres cristiano, cristiana se dice dentro de la iglesia, pero que con tus vecinos eres hijo del diablo? O a través de tus hermanos aún todavía tienes vanagloria. Déjame decirte que Dios no se agrada de ello. Pero la palabra de Dios nos dice, dichoso aquel que es humilde delante de la presencia de Dios, porque de ellos, de él será
el reino de los cielos. Gloria a Dios. Bienaventurados, dice su palabra, los pobres en espíritu. O sea, bienaventurado aquel humilde. Porque dice su palabra de él, de ellos serán el reino de Dios. ¿Por qué Jesús subió al monte a hablarle al pueblo? Porque existía cuantas vanaglorias del hombre. Existía cuantas mentalidades del ser humano. Pero Jesús meditaba y hablaba, conociendo los corazones y las mentes de cada uno de ellos. Entonces les hablaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque déjame decirte, todo aquel que aún todavía tiene vanagloria, todo aquel que aún todavía se cree, quizás porque tiene un vehículo, porque tal vez canta, porque tal vez tiene un privilegio dentro de la iglesia. Déjame decirte, todo aquel que se exalta de esa manera es hijo del diablo. Gloria a Dios, no lo digo yo, dice la palabra de Dios. Alabado es tu nombre. Cuando el ser humano quiere realmente dependerse de sí mismo, es malo. Cuando el ser humano quiere caminar bajo su propia mente y no bajo la mente de Dios, está perdido. Porque Dios no acepta su oración. Gloria a Dios por esta palabra. Hay una preciosa palabra que está en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Y verso 15 en adelante, dice la palabra de Dios: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, y fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. En esta palabra se está refiriendo a Lucifer, aquel ser maravilloso que fue perfecto, dice, pero que este varón realmente, que este ser se enalteció su corazón por la hermosura, se le creció el orgullo. Y por eso dice la palabra de Dios en este libro de San Mateo capítulo 5 y verso 1. Dichoso aquel que es pobre en espíritu, porque de él es el reino de los cielos. Porque podemos ver en este verso que aquel ser que era maravilloso, se enalteció su corazón, dice, porque era hermoso. Y dijo, yo voy a ser mejor que Dios. Pero déjame decirte, Dios no se agradó y dice que fue arrojado por tierra. Entonces ahora todo aquel que realmente tiene vanagloria, tiene orgullo, también déjame decirte es hijo del diablo también.
Entonces déjame decirte realmente, Dios no se agrada del orgullo. Dios no se agrada de aquel que realmente hace de menos a otros sus hermanos. Pero Dios se agrada de aquel que realmente es humilde delante de la presencia de Dios. Déjame decirte, querido hermano, el orgullo es algo serio, porque podemos ver en este libro de Ezequiel, en el capítulo 28 y verso 17, donde nos dice: y se enalteció el corazón de ese ser que era Lucifer. Se enalteció su corazón, dice, por causa de su hermosura. Se le creció el orgullo y Dios no se agradó de este ser. Y dice su palabra que Dios lo arrojó por tierra. Y por eso nosotros realmente tenemos que meditar esta palabra, que el orgullo es algo serio. Es necesario, dice su palabra, de ser pobre en espíritu, de ser humilde delante de la presencia de Dios. Porque déjame decirte, querido hermano, el orgullo causa división. El orgullo causa división. Podemos ver a través de este ejemplo de Lucifer, cuando se enalteció su corazón, cuando creció el orgullo, fue dividido. Alabado es tu nombre, Dios mío. Hay mucha gente ahora presente en este siglo, porque tienen estudio, porque quizás tienen una casa mejor que el otro, se enaltecen, solo por eso se sienten mejor, pero delante de Dios no se agrada Dios de toda esa gente. Y por eso nos habla que seamos realmente pobres en espíritu, con esa necesidad de buscar la presencia de Dios. Ahora ya hay orgullo dentro de la iglesia. Se dicen que son cristianos, pero realmente hay orgullo con sus hermanos. Hay orgullo con su prójimo y Dios no se agrada de eso. Pero déjame decirte, querido hermano, tenemos que hacer un examen y tenemos que realmente hablar con Dios, porque nada de lo que tenemos es de nosotros. Todo se quedará. No somos nada, porque todo lo que tenemos Dios nos ha dado, y es por la misericordia de Dios. Así que tenemos que tener un cambio en nuestro caminar. Tenemos que realmente hacer la voluntad de Dios y tenemos que ser pobres, dice su palabra, en espíritu, si queremos ver la presencia de Dios, porque dice su palabra: sin santidad nadie verá a Dios. Esta palabra sin santidad significa si el hombre aún tiene orgullo, si el hombre tiene aún vanagloria, no verá a Dios. Y va camino hacia el infierno con el diablo. Así que es necesario de hablarte esta palabra ahora en vida,
porque cada uno de las personas tiene que dar cuenta con su Creador. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Alabado es tu nombre, Dios mío. Habla, Dios mío, ahora esas vidas también, bendito Señor. Gracias por permitirme de meditar tu palabra hasta este lugar, Señor. Gracias, Dios mío. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Santa Rita Salcaja, Quetzaltenango, Guatemala. Contáctenos a los teléfonos 502 5078 4616 y 502 4551 2158. Correo electrónico maximilianochan2016 @gmail.com.